Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, transmitiendo desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para el resto del mundo. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer El Vital, acompáñenme. Y hoy tengo una invitada muy especial. Pero antes de presentarla, tengo que hablar de los antecedentes del tema, de un tema muy trascendente que vamos a tocar mi invitada y yo en este día de hoy. Y tengo que recordarles, para los que lo sabían y los que no lo saben, informarles que por allá, por finales del siglo XIX, finales del 1800 más o menos, se empleaba ya el uso de la parafina para el tratamiento estético, cosmético, de aquellos pacientes que presentaban paladar hendido. Pero ya desde esa época se había determinado que la administración de esa sustancia provocaba reacciones inflamatorias, una reacción al cuerpo extraño que desarrollaban estos pacientes. Con el advenimiento de la estética y la cosmética por allá por la década de los 40 del siglo XX, se hace muy popular el uso de la silicona en su forma líquida, que también se determinó que producía estas reacciones inflamatorias en las pacientes. Y no es sino hasta el año 2011 que se describe de manera científica y seria una enfermedad que es un síndrome con un conjunto de síntomas muy inespecíficos y de ahí la dificultad para llegar a su diagnóstico. Más recientemente, en el año 2019, es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, que publica en la revista de Cirugía Plástica y Reconstructiva que a principios de los años 60 ya se habían reportes de pacientes que presentaban serias reacciones inmunológicas, se alteraba todo su sistema inmunológico y muchas de ellas presentaban un tipo de tumor maligno que es un linfoma de anaplásico de células grandes. Muchas de estas pacientes lo presentaron. Esa enfermedad se dio a conocer con el nombre de síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune inducido por adyuvantes. Se llama síndrome de Asia por sus siglas en inglés. Este síndrome de Asia presenta una sintomatología muy, pero muy inespecífica y me voy a permitir leer estos datos. Se presenta cansancio de las pacientes en el 49% de ellas, confusión en un 25%, dolor en las articulaciones en un 25% de las pacientes, ansiedad en el 24%,
pérdida del cabello en el 21%, depresión debido a todos los síntomas físicos que ocasiona en un 19%, sarpullido en la piel 18%, enfermedades autoinmunes en aquellas pacientes que no tienen antecedentes familiares genéticos de tener este tipo de alteraciones en su organismo en un 18%, inflamación generalizada, ya sea a nivel de los tejidos internos, las mucosas, en los intestinos también, en un 18%, y problemas con su peso. Esta enfermedad, como les dije, es llamada el síndrome de Asia y es muy larga la lista de mujeres ligadas al espectáculo internacional que han presentado esta enfermedad y han decidido por un tema de salud retirarse dichos implantes. La más cercana a nosotros nos puede resultar la actriz y presentadora de televisión Giselle Blondet, la actriz colombiana, se me olvidó el nombre de ella, Angie Moncayo, Angelina. Angeline Moncayo, que ella creo que hacía el papel de recepcionista en la telenovela Betty la Fea. Ella publicó un documental que yo se les recomiendo que lo vean a las damas, y porque es un documental donde ella narra toda su experiencia de lo que ha sufrido debido a esta enfermedad. Y bueno, no pude verificar los datos de Victoria Beckham y Pamela Anderson, la estrella de Baywatch, que también se retiraron los implantes o explantes, como también se le llama a esa intervención quirúrgica, y por un tema de salud, dijeron ellas, quizás no quisieron dar mayores detalles, pero lo cierto de todo esto es que son muchísimas las mujeres. A nivel Hasta la local, Playboy. ya vamos para allá. A nivel Sí. local son muchas las muchachas, yo conozco casos de decenas de modelos y participantes de nuestros concursos de bellezas que, bueno, han presentado algunos o muchos de estos síntomas, si no todos, y ellas no lo han hecho público, quizás porque la mayoría de ellas están retiradas de la vida pública, pero hay una que sin duda alguna es una figura pública muy conocida por nosotros, la hemos conocido como presentadora de televisión, como ex reina de belleza. Bueno, todavía sigue siéndolo, todavía conserva esa belleza de aquella época, de Miss Barinas 1998, creo, ¿no? También tiene un diplomado en comunicación social, actualmente se dedica a la caracterización, maquillaje especializado, a dar clases de maquillaje y bueno, tiene una vida muy tranquila, entre comillas, a no ser porque ella también es una víctima del síndrome de Asia y es la voz de las mujeres venezolanas y latinas que ha hecho público esto tratando de despertar conciencia en las mujeres de nuestra comunidad. Se trata de la voz detrás de las alfombras rojas de Entertainment Television, la señora Angie Pérez. Bienvenida, Angie. Para mí es un honor que esté aquí. Gracias. Gracias, gracias, de verdad. Wow, tremenda presentación. Hiciste Bueno, tarea, mucha tarea. siempre hay que hacerla, siempre hay que hacerla. Siempre hay que llevarle al televidente, bueno, a los youtubers y a los radioescuchas, tratar de llevarle lo mejor y a nuestros invitados, por supuesto, hay que ofrecerles lo mejor también. Entonces, para que vuelvan a aceptar otra invitación. Yo he tenido invitados que han repetido, ¿viste? Sí, bueno, Afortunadamente. Angie, antes de que entremos de lleno a hablar de tu padecimiento que te ha traído en un largo calvario, yo quiero preguntarte, tu familia, tú sí. naciste en Caracas, en el estado Miranda, Baruta. en Baruta, en el municipio de Baruta, Ujú, pero tú eres descendiente de familia italiana. correcto. ¿Cómo? Italianos y españoles. Los españoles están un poco más lejos. Bueno, vas a Eh, reforzar entonces la pregunta que te voy a hacer, porque ¿cómo llega una descendiente de europeos al Miss Venezuela? Porque te voy a comentar brevemente. Mis compañeras de clase en la universidad, por allá por los años 80, cuando yo estudiaba medicina, eso era un boom porque eran los años dorados, el esplendor del Miss Venezuela. Y bueno, había muchachas bellísimas en la universidad, sobre todo en la Facultad de Medicina. Y cuando más de una llegó a comentar que, bueno, eran descendientes de europeos y cuando le comentaban a su familia que iban a participar en el concurso, bueno, explotaba una bomba atómica en los hogares de casi todas ellas. Imagínate. Cómo fue el caso tuyo? Mira, en el caso mío fue testarudez mía.
tal cual, o sea, rebeldía, yo no sé cómo llamarlo, pero mis papás, ambos, estuvieron en contra desde el principio. Y eso fue prácticamente nadar contra la corriente, contra la marea. Pero yo lo quería hacer independientemente que ganara o no ganara. Para mí eso no era sino una plataforma para desarrollarme profesionalmente en el mundo artístico, que tampoco le gustaba a mis papás. No obstante, Eh, tú eres internacionalista egresada de la sí, Universidad Central de Venezuela. Se me olvidó decirlo. Muy importante. es que mi mamá se negó a que yo me inscribiera en la Facultad de Comunicación Social de la Central. ¿Y No, qué no quiso. alegaba? No quiso. Ella era profesora de la Universidad Central y yo podía optar por acta convenio a cupo donde yo quisiera. Pero entonces, como ya tenía el cupo asegurado por acta convenio, si quería estudiar medicina incluso, pero no quiero estudiar medicina, no. Pero lo que hice fue que en el CNE, no, ¿cómo es? El CNU, ya ni CNU. me Uy, hace mucho tiempo. En el examen que le hacían a uno de a ver en qué carrera podía quedar, puse de primer lugar estudios internacionales, de segundo lugar puse ciencias políticas y de tercer lugar me parece que puse derecho, algo así. La verdad no me acuerdo, no lo hice por esa razón, sino para tener un plan B. Y mi mamá me dijo que no le daba la gana de hablar con el rector de la Facultad de Comunicación Social. Y entonces estuve ahí como atascada y cada semestre yo pedía el cambio y no me lo daban, por re o por fa. Y hasta que vine a ver ya tenía 6 de 8 semestres terminados y dije, bueno, ya, qué carrizo, o sea, terminó estudios internacionales. De todas maneras, un periodista que no sepa de economía, de historia, de relaciones internacionales, de derecho internacional público, privado, de lo que son las diferentes fuerzas geopolíticas en el mundo, no vale nada, o sea, simplemente es una persona, una cara bonita que de repente lee un teleprompter. Yo quería siempre ser más allá de. Yo dije, bueno, ya no importa, termino y hago una maestría en periodismo y entonces ya como que ellos vieron que era la cosa en serio y sí, pues esa fue mi herencia en vida, que ellos me regalaron el posgrado en periodismo para televisión en la Universidad de Miami. Pero una parte, o sea, salió con descuento porque yo también tuve una beca con ellos. pero Entonces, la gente supondrá que tú eres una mujer que tiene muy buenos ingresos. Asumirá eso. Pues, como tú trabajas para un canal de televisión no, muy muchachos, conocido. pero ¿qué le pasa a la gente? Esas son elucubraciones mías. Y después que sales Ajá, del Miss Venezuela, tú seguiste en televisión, ¿verdad? Tú sí. trabajabas en Televen. Sí, pero eso fue después, o sea, después de mi Venezuela, inmediatamente después comencé a hacer modelaje. En mi tiempo libre, qué sé yo, o sea, me iba por ejemplo, de salir de clase de la universidad a algún casting, tenía desfiles o comerciales o lo que fuera. Estudié actuación, tanto en Venevisión como en Radio Caracas Televisión, pero me di cuenta, sobre todo en Radio Caracas, que no era lo mío, a pesar de haber tenido varios papeles pequeños, pero más o menos recurrentes en un par de telenovelas. Yo no sé, como que no me gustaba. No, ya. ¿Y por qué en Radio Caracas? Yo estuve allá casi 10 años. A mí me fue bien. Y también tenía papeles así como los tuyos, pues, pequeños, pero, ¿sabes? Me mantenía en las tramas. Chiquitos pero cumplidores. Sí, sí, sí. Sí. Debo de No, admitir mira, que sí y estar agradecido de eso. yo me acuerdo más para que tú veas de las clases que tuve con Marco Reyes Andrade, pero por diferentes anécdotas, porque el pobre hombre se quedaba dormido dándonos clases. Pero eso en Venevisión. O sea, no recuerdo mucho de Radio Caracas. Entonces, yo cuando ya no me llama la atención algo, como que mi cerebro lo desecha solito, como que Claro. no lo almacena, como que reserva ese espacio para otras cosas. Eh, Estaba trabajando en Mac en esa época, en la universidad también, y eso sí me gustaba mucho. Trabajé con ellos 2 años antes de venirme para acá, para Estados Unidos. Ya cuando pues me vine para Estados Unidos, ni modo, aquí vine con visa estudiante inicialmente y no podía trabajar, pero siempre agradecida con todos los editoriales que pude hacer con Mac. También me llamaban para muchos desfiles y entonces
Siempre era como que no solamente atender la tienda, que todos comenzamos atendiendo la tienda Mac en el Sambil, que fue la primera tienda Mac en Venezuela, sino que de ahí también éramos el equipo de maquilladores de Mac Venezuela. Allá. Sí, ¿Y de ahí cuánto tiempo tienes tú aquí viviendo no en es, los Estados Unidos? ¿cómo? ¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo aquí en los Estados Unidos? Desde, déjame pensar, finales de 2016, aunque regresé brevemente a Caracas a hacerme el recambio de prótesis, el último recambio en febrero del 2017, y a sellarme la visa. Ya cuando me aprobaron la visa por habilidades extraordinarias, me tocó ir a Caracas a sellar. Angie, ¿y qué te Cosa condujo a de- ti a colocarte implantes en las manos? Mira, desde los 15, 16 años me di cuenta que no iba a ser una de mis dotes naturales, genéticas, pero siempre como que, como era tan normal, tan común, tan Pamela Anderson en Baywatch, ¿sabes? Era como, no sé, sacarte una muela, uno no lo veía como ninguna consecuencia, los médicos le decían a uno que era seguro, que eran implantes que duraban de por vida, porque eso nos decían en esa época, ¿ok? Que eran indestructibles, me enseñaron videos que le pasaban camiones por arriba a los implantes y los implantes intactos. Claro, no es lo mismo un implante nuevo que un implante que ha sido sometido al calor del cuerpo y al ataque del sistema inmunológico durante años. Entonces ahí es donde uno no se da cuenta, ¿no? Que de repente una gota no es capaz de abrirle un hueco a la piedra, pero una gota durante 20 años le abre tremendo hueco a esa misma piedra. O Y sea, un tú goteo. mencionaste que te las habías cambiado, ¿no? Sí, me las cambié en 2002. O sea, ¿Por qué? el primer pack fue en 1998 para el Miss Venezuela. Pero en eso que de la noche a la mañana uno se vuelve una persona pública y empieza a llover el trabajo, yo tenía una para el este y la otra para el oeste. Entonces hablé con una cirujano plástico, no el mismo que me operó en el Miss Venezuela, sino otra, para ver qué podíamos hacer. Y me dice, bueno, en vez de 250, te podemos poner 400 para que te llene más el escote en el medio. Y bueno, cool, perfecto. Me las cambié y no había tenido mayor síntoma, excepto unos dolores muy fuertes de espalda que me decían que era por los tacones. Un par de dolores de cabeza más o menos fuertes, pero que todavía no habían estallado en migraña. Justo después del recambio comenzaron esas alergias, comenzaron las migrañas, que eran insufribles. Era una cosa que me tumbaba durante semanas, y los dolores de espalda cada vez peores. Y eran no simplemente un lumbago como comenzó, sino en la espalda media y alta. En la columna torácica o Claro, dorsal. claro. Entonces ya ahorita entiendo, ¿no? Obviamente por el peso, eso va haciendo un daño estructural a la columna y a la musculatura que está allí. Pero nada, o sea, todo se veía normal, las heridas cerraron bien, yo nunca tuve un problema con eso. Sí tuve un pequeño problema con el primer implante que me pusieron acá en la barbilla, que era de silicona, eso tenía que haber sido el aviso de mi cuerpo, como que no más silicona, pero ¿cómo sabe uno? Y en esa época sí había internet, pero no la información que hay hoy. ¿Me escuchas? Sí, cómo no. Ok. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me dejé llevar por el médico, me dejé llevar por los médicos, porque habían operado a dos personas en mi familia, luego a mi hermana, luego a otra tía, o sea, y yo ahorita veo la salud de ellas y no es igual. O sea, el deterioro de mi tía en sus últimos años de vida fue muy, muy violento, muy rápido. Y tú ni siquiera Veo que sospechabas para esa época lo que no, tenían ellos. veo que su hija también tiene unos problemas bastante serios de dolores crónicos que no encuentran la causa aparente. La única excepción es mi hermana, que se siente bien, Ahora bien, pero, sí, dime. ajá, pero uno dice, pero ¿cuál fue primero el huevo o la gallina? O sea, tengo otra tía que también todavía está muy, muy afectada de salud. Ella tiene los implantes PIP. Tengo casi 2 años detrás de mi tío para que se las saque, porque las PIP ya sabemos que han tenido
la mayor cantidad de problemas de todos los implantes mamarios en el mundo, con unas demandas multimillonarias y que la empresa está obligada a pagar el explante de todas estas mujeres que han sido afectadas por esa silicona industrial de las PIP. Pero mira, o sea, es que no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo si tú les presentas las pruebas de lo que se sabe hasta ahora, que no se sabía hace 20 años, cómo pueden seguir en el status quo que las mantiene enfermas. No entiendo. Ya, ¿cuándo comienzas tú a acudir a médicos por todas estas razones relacionadas con la presencia de los implantes en tu cuerpo? Mira, desde aquella época que me hice el primer recambio, en 2002, ya por el 2005, las migrañas estaban tan insoportables que tuve que recurrir a un especialista que el tratamiento de él era inyectar Botox desde como la mitad de la frente hacia atrás hasta la parte cervical. Y obviamente no sabía lo que era un síndrome de Asia ni lo que eso implicaría. El No, Botox ninguno sabíamos. no, el Botox es toxina botulínica y obviamente si uno tiene ya el sistema inmunológico afectado, cualquier cosa extraña va a poner todo mucho peor. Y así fue. Yo ese día pensé que me iba a morir, me sentí recontra hiper súper mal, se me durmieron las dos manos, los dos brazos, las piernas las tenía muy pesadas, no sabía qué hacer. Y una de mis tías me agarró y me llevó secuestrada, o sea, me dijo, deja el carro aquí botado, después lo venimos a buscar y yo te voy a llevar a la playa porque tú lo que estás es estresada y necesitas desentenderte. Y yo, pero tía, pero tengo que trabajar mañana, no me importa, o sea, tal cual, me llevó así como muchachita regañada y te montas en la camioneta y nos vamos a la playa, a la casa que tenían mis abuelos en la playa. Y regresé a Caracas, me sacudí, seguí trabajando, pero nunca me sentía 100% bien, o sea, venían los ataques de pánico así de la nada, yo me podía estar bañando normal en la ducha y venía un ataque de pánico, o sea, no es que hubiese algún estímulo, no es que me salió una rata y me asustó, me salió una culebra, no, nada de eso, o sea, así, de la nada, podía estar yo tranquila, mi momento más tranquilo del día cuando trabajaba en televisión en vivo era maquillarme mientras me estaba peinando alguien de maquillaje. Y me podía venir un ataque de pánico en ese momento. Y no era por cuestión de tiempo, yo llegaba temprano para no estar dando carreras, o sea, era simplemente sin aviso. Tú que eres Eh, una persona que ha documentado bastante su enfermedad, toda su sintomatología. Yo supongo que tú estás al tanto, vamos a decírselo a nuestros oyentes, que las prótesis de silicón en el año 2011, cuando logró, eh, digamos, determinarse y dársele nombre a la enfermedad, se determinó en un estudio que realizaron en apenas 3 mujeres aquí en los Estados Unidos, ese estudio está documentado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. En 3 mujeres analizaron la presencia en su organismo de metales producto del, digamos, derrame, podría decirse, de lo que se exudaba la prótesis en el busto de estas mujeres. Y metales como níquel, aluminio, hierro, plomo. tungsteno que se utiliza para los bombillos, el zarconio, El metal, plomo. y ajá, todos metales que son altamente Súper. tóxicos para el organismo. Fíjate que en esa época la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, le exigió al gremio de cirujanos plásticos aquí en los Estados Unidos que advirtieran a sus pacientes de todos los riesgos y peligros que corrían con la colocación de las prótesis, sobre todo en aquel momento de las prótesis que eran rugosas, texturizadas. Oh, sí, que esas disparaban además el cáncer de célula anaplásica grande, que es un cáncer linfático. Y yo no puedo entender. Actualmente se ha encontrado la relación en cualquier tipo entre cualquier tipo de silicón, la presencia de cualquier tipo de prótesis de silicón y la presencia de ese cáncer que envuelve a la cápsula en la que viene la presentación de esas prótesis. Lo que pasa es que la cápsula, el cuerpo le forma una cápsula para defenderse del cuerpo extraño. Entonces, en Exacto. esta área, vamos a suponer que mi mano izquierda es el implante y la mano derecha es la cápsula que le hace el cuerpo para protegerse. Entre estas dos capas se forma un biofilm y ese biofilm contiene desde bacterias hasta pus viejo, hasta diferentes tipos de moho, por ejemplo,
¿ok? Por eso es que hay muchas mujeres que sufren de candidiasis, por ejemplo, y no se sabe de dónde, y las tratan con todo, y sigue la candidiasis recurrente. Eh, Cuando hay un recambio de prótesis sin retirar esa cápsula por completo y de preferencia sellada, es decir, como que dejando la cápsula pegada al implante y después que esté fuera del cuerpo, retirar el implante y tomar muestras de cómo está ese biofilm en la parte de adentro. Eh, Esta toxina, ese biofilm, pasa directamente al sistema linfático, porque tenemos la mayor parte de los ganglios linfáticos en la zona Perdón. del pecho y el cuello y las axilas, todo eso está ahí Y no cerca. solamente eso, todos esos metales y todas esas toxinas van y se alojan en la parte, en el intersticio del pulmón. Y eso está plenamente comprobado también. Claro, esa es información que se conoce hoy día. Pero fíjate tú, Claro. la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ya había advertido que desde los años 60 había una relación entre la presencia de las prótesis y la aparición de este linfoma anaplásico de células grandes, que es un tipo de tumor sumamente agresivo, es maligno. Y eso, esa es la misión que nosotros tenemos en el día de hoy con este programa, es advertir a las muchachas, advertir a las mujeres en general que tienen que aceptarse tal como soy, como son. Tienen No, que, y no solo eso. Eh, en toda esta locura de salud me he llevado varios sustos de cáncer. Uno terminó siendo cáncer, que fue el cáncer de tiroides, pero los otros no. Pero tuve la oportunidad de hablar en esta última oportunidad con dos oncólogos. Eh, y les dije, ¿cómo es posible que sea protocolo, así como política regular, hacer una reconstrucción mamaria después de una doble mastectomía, después de una mastectomía parcial o lo que sea, con implantes, que entonces le pueden desencadenar un segundo tipo de cáncer a la mujer? Y había uno que me miró así como, ¿tú qué, de qué vas a saber tú? Y el otro me dijo, tienes toda la razón, y esa siempre ha sido la pelea mía en este departamento. tú sabes que yo quería invitar a un amigo mío oncólogo, que es un muchacho súper talentoso, muy ético, muy profesional, porque yo quería que él me explicara, a sabiendas de la presencia, la relación que existe entre la presencia de las prótesis y la aparición de algunos tipos de cáncer en la mujer, porque entonces los cirujanos oncólogos, luego de una mastectomía, le colocan prótesis a las mujeres. O sea, esto es algo paradójico. Yo quería que me lo explicaran, no con el ánimo de crear polémica, yo quería que me lo explicaran, porque yo no sé si es que los cirujanos oncólogos no están al tanto, no creo. Ellos no pueden estar más documentados, o sea, yo no puedo estar más documentado que Claro. Pero es que yo entiendo que después de una mastectomía nos queda por ese, yo creo que por esa misma programación social que tenemos, ¿verdad? El bombardeo de la mujer perfecta, de la belleza perfecta, de ese estándar que nadie lo puede alcanzar, ni la mujer más bella del mundo puede alcanzar el estándar absolutamente perfecto de la belleza. Pero entonces yo entiendo, o sea, tienes una doble mastectomía y te quitaron algo que ya no tienes y que lo quieres recuperar. Pero ahora hay otras alternativas, o sea, también tienen sus pros y sus contras, por ejemplo, de la transferencia de grasa. Tiene una data más o menos de que el 50% de esa grasa se reabsorbe, pero tú puedes repetir el procedimiento al año después de hacer eso. Entonces, después de la reconstrucción hay que esperar por lo menos un año. O sea, después de la mastectomía, perdón, para hacer la reconstrucción con transferencia de grasa hay que esperar por lo menos un año. Hay otros que utilizan el U-flap. Entonces, si tú tienes grasa en la parte de arriba del estómago, que ellos lo pueden cortar, incluso meter hacia adentro, ¿ok? oye, y uno no puede ser donante de esa grasa. ¿Cómo? Uno no puede ser donante de esa grasa. No, ya quisiera yo. Mira, o sea, le hubiese rellenado las tetas a medio Miami. Tú sabes, de este tipo de cosas hay hasta que reírse, porque yo sé por todo lo que Claro. has pasado tú, porque tenemos semanas conversando y yo quiero que todos nuestros amigos que sintonizan, para todos ustedes sepan que Angie y yo hemos estado en comunicación constante durante casi 2 meses, Angie, diría yo. Tú eres mi fisiatra. Este, Rehabilitación.
casi 2 meses, yo creo un poquito más, desde Semana Santa, más o menos, estamos en contacto, estamos en comunicación. Y Angie no se sentía bien para hacer esta entrevista, a pesar de que ella tenía la mayor disposición, precisamente por todos los síntomas a los que la ha traído este síndrome de asma. Y seguimos en la compañía de la bellísima, muy simpática y talentosa Angie Pérez, quien es la voz de la comunidad latina, si se quiere decir, aquí en los Estados Unidos, desde Miami, en lo referente al síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por la presencia de adyuvantes, o sea, por la presencia de prótesis en el organismo. Angie, en el segmento pasado, no necesariamente prótesis. todo Puede lo ser que por tenga que ver, todo tipo de inyectables, todo desde tipo, sí. para prevenir el bicho, cualquiera de los bichos que ustedes quieran poner, ¿verdad? O cualquier otro inyectable, porque imagínate, o sea, si a mí me tienen Sharoban, no quiero que te hagan Sharoban a ti en el programa. Y todos esos inyectables, ¿verdad? Todas esas cosas te pueden desarrollar. No es que lo van a hacer, pero tienes que estar muy atenta a los síntomas. Sobre todo cuando se trata de que la persona tenga una predisposición genética. Sí. Y yo no tenía la más mínima idea. Ahorita que escuchamos el tema de Franco De Vita, a mí me hace llorar esa canción, porque recuerdo que mi abuela me contaba que mi abuelo, primero, para empezar, mi abuelo estuvo preso porque lo enviaron a la guerra, pues, a defender a Mussolini, y terminó arrestado por los franceses y preso en Túnez y Angola durante casi 10 años. Mi abuela no sabía si mi abuelo estaba, si estaba muerto, si él no iba a regresar, si no iba a regresar, o sea, ella con 2 niños pequeños. Cuando él regresó, ya el mayor tenía 11 años, casi 12, y el menor tenía 10. Entonces, pues nació el tercero de mis tíos en Italia, pero inmediatamente cuando uno ve las fotos de la destrucción después de la Guerra Mundial, de cómo quedó el pueblo, y uno entiende cuál es el trasfondo también emocional para disparar este tipo también de enfermedades autoinmunes, porque ese es el otro factor. Sí, Hay un factor señor. emocional. Yo digo, me quito el sombrero, porque yo siendo mi abuela, yo digo, aquel hombre está loco, me dejó botada Angie, 10 disculpa que te interrumpa, no solamente eso. Tú sabes todo lo que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú ni te imaginas lo que utilizaron esos demonios para exterminar a la humanidad. El pueblo de mis abuelos fue prácticamente así como que la práctica de tiro de los alemanes, y cuando ella se fue a Venezuela, que fue cuando pues nació mi mamá, ella siempre me decía, porque fue quien me crió, cuidado con tal cosa porque te puedes enfermar de los nervios, cuidado con esto porque yo tengo reuma, cuidado con no sé qué cosa, qué tal porque el reuma. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a la nona? O sea, no entendía. Y ahora que lo estoy viviendo en carne Creía que propia, era cosa de viejo. wow. O sea, yo no sé, realmente en aquella época no se sabía distinguir entre diferentes tipos de artritis, artrosis, etcétera, y diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Ahora sabemos que pueden subsistir 2, 3, 4, 5 juntas, ¿ok? Y que en cada persona se puede manifestar de una manera De una manera ligera. diferente y de mayor a menor severidad. Por cierto, Angie, que la semana que viene voy a entrevistar precisamente a tu reumatólogo. Mi reumatóloga. Tu Ese es reumatóloga. su usuario, mi Casualmente, reumatóloga en Instagram. porque vamos a hablar de otro padecimiento que tú tienes. Pero Sí. yo quiero que ahorita nos enfoquemos hacia todas las manifestaciones clínicas que tú has presentado con el síndrome de Asia, cómo se han empeorado en el tiempo y cómo se han sumado otros síntomas. Yo quiero que nuestros oyentes y nuestros espectadores lo sepan de ti. Mira, ¿Cómo ha sido la todos los evolución? síntomas que mencionaste, todos los síntomas que mencionaste desde el principio, pero en resumidas cuentas, comenzó con dolores de espalda muy fuertes, luego migrañas, ataques de pánico, alergias en la piel inexplicables, o sea, que no se podían determinar si era algo que hubiese comido o una dermatitis de contacto, o sea, visité N mil dermatólogos y médicos y ninguno daba con lo que era. Me cambiaron la alimentación muchas veces, problemas gastrointestinales, que luego entonces el gastroenterólogo que me va a hacer prontamente la colonoscopia, me dijo, no sabes, tengo un montón de pacientes
que tienen implantes mamarios y que son pacientes de gastroenterología, o sea, que tiene que haber una conexión, porque claro, es un cuerpo extraño que te cambia la microbiota y al cambiar la microbiota del cuerpo, pues todo se vuelve como loco, no solamente un problema del sistema inmunológico, sino de las bacterias buenas que tenemos en el cuerpo, pues ellas son las primeras afectadas y al afectar, como quien dice, si tú afectas la selva, obviamente que las flores, los animales y el agua que están dentro de la selva se van a afectar también. Sí, ya nosotros Entonces, hemos mencionado aquí la microbiota en otros programas, que es esa población de bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino y que nos protege de muchas enfermedades. Y sobre todo está muy relacionada con problemas inmunológicos y con desórdenes neurológicos, con alteraciones del neurodesarrollo, con ocasión de hablar del trastorno del espectro autista, hemos hablado bastante de eso. Angie, y entonces, luego, tu peregrinar por los médicos, ¿qué tal ha sido? el cáncer de tiroides, ¿ok? ¿Cuál es la relación? Hashimoto's fue mi primer diagnóstico cuando tenía como 25, 26 años. Una tiroiditis de Y Hashimoto, que se llama. tiroiditis de Hashimoto's. Y 8 años después me quitaron la tiroides por cáncer papilar de tiroides. Entonces era un tumor ya de 4.5 centímetros, lo que comenzó como un nódulo benigno que se controló con hormonas, al pasar de los años se desarrolló en un cáncer papilar, ¿okay? Que es el menos peligroso, lo que sea, pero es un cáncer. Ya uno tiene un antecedente. A raíz de ese antecedente comencé a hacerme las mamografías en lugar de esperar a los 40 años, desde los 35. Y a eso voy, que después de la última mamografía que me hice de rutina en noviembre del año pasado, el seno izquierdo no se me dejó de inflamar, no me dejaba de doler. Yo le dije a la muchacha, a la técnico, desde el momento que algo había pasado, que yo había sentido que algo como que se rasgó adentro, yo no sé, yo juraba que el implante estaba roto y no estaba roto. Pasan las semanas, los meses, me voy empeorando, la inflamación se va poniendo peor, el dolor se va poniendo peor, yo siento que el implante se me empezó a meter hacia la axila, con todo y el sostén que lo mantuviera, o sea, él empujaba hacia afuera, y dije, nada, aquí tiene que haberse mínimo reventado la cápsula. Terminé en emergencia 3 veces antes que ellos me encontraran qué era lo que estaba pasando. En una de las veces hasta me dio una taquicardia horrible con una tensión altísima cuando yo soy naturalmente de tensión muy baja. No daban con lo que era. Finalmente yo dije, nada, estos van a venir a decir que se reventó el implante y me tienen que operar de emergencia. Y me dicen, no, el implante está intacto. ¿Cómo que el implante está intacto? Dice, solo tienes una fractura en la columna. ¿Cómo que solo tengo una fractura en la columna? Una locura. Porque, ¿qué pasa? Que en el 2014, cuando me encontraron el cáncer de tiroides, lo encontraron por retruque, porque lo que me estaban estudiando era la columna. Tenía mucho dolor, torácico sobre todo, pero mucho, y encontraron un hemangioma del tamaño de la vértebra y 7 hemangiomas más. Un segundo de ellos, bastante grande, el problemático era en T6 o D6, o sea, la vértebra dorsal número 6, y el otro era L1, que es donde justo termina la parte torácica y empieza la parte lumbar. Y todos los demás están en esa zona. Entonces ningún médico como que, bueno, pero eso es normal. Pero un momentico, ¿cómo No, va a ser eso no normal? es normal. ¿Cómo va a ser normal que yo tenga 6, 8 tumores así todos en la misma zona? Y además, los discos herniados o semiherniados, también 8. O sea, no es que 2 o 3, 8 más. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ahora entiendo, es un problema también del peso, un problema mecánico, la misma tendencia que yo tenía autoinmune, que no tenía la más mínima idea, hasta que me senté a hablar con una prima de mi mamá en Italia, en Semana Santa, ¿ok? Y ella me dijo, deberías hacerte la prueba genética para ver si tienes el gen que tenemos nosotros. Y es el GS122, es un gen de la tendencia de ciertos europeos a desarrollar diversas enfermedades autoinmunes, porque debajo de ese gen hay una familia de genes relacionados que entonces tienen desde la enfermedad de Crohn, que tiene que ver con el intestino, y celíaca, ¿okay? Están las dos allí. Pero también están todos los tipos de artritis, desde artritis reumatoide hasta psoriática, hasta esto espondiloartritis, que fue lo que me diagnosticó mi reumatóloga. Y que yo te sugerí que eso era lo que tenías hace meses. Yo pienso que tú tienes que espondiloartritis.
Y todo Así esto es mismo. una base inmunológica. Claro, Todo esto claro. debido a tus antecedentes familiares. Pero entonces me dicen, bueno, Angie, pero tú eres la excepción porque tú tienes un antecedente genético. No necesariamente. Hay un montón de mujeres que no Que no tienen lo ningún tiene. antecedente genético, como lo mencionabas al principio del programa, y que los implantes o los inyectables o de repente un implante dental o un marcapaso o un implante de cadera, lo que sea, un Cualquier cuerpo extraño, sustancia o elemento extraño al organismo lo puede provocar. le han, le han disparado una condición autoinmune, así, de la nada. Entonces ya son varias. En mi caso, Hashimoto's, el caso del colon, no sabemos exactamente qué es hasta que tengamos los resultados de la biopsia de la colonoscopia. También entonces esas ronchas rojas que me Desafío. salen en la piel, no es Y tú has psoriasis. presentado episodios de uveitis también, que es una Claro, inflamación en el ojo. yo siempre tengo los ojos rojos, siempre, Sí. siempre, no Pero, y importa que hoy duerma estás un día y bien, que y no. hoy estás bien, para como estabas en estos días. Y hoy estoy bien. ¿Tuviste las fotos de cómo estaba hace varios días? No, o sea, y es así de la nada. O sea, puede ser que yo hoy me siento bien porque no ha llovido casi nada, pero el día que caen esos palos de agua de Florida, yo estoy, o sea, enterrada en sábanas y hielo para que me baje la inflamación. Sí, porque así está haciendo calor o está haciendo frío. Aquí es una región donde la humedad relativa de la atmósfera es muy elevada. Y la humedad relativa de la atmósfera está altamente relacionada con todos los procesos inflamatorios del organismo. Entonces, por supuesto, cuando tenemos esa elevada tasa de precipitaciones o hay un calor excesivo, como la alta también el porcentaje de humedad que hay aquí, tú haces crisis, tú y cualquier otra persona que tenga tal predisposición. ¿Cuántos médicos, tú Sí, llevas la cuenta de cuántos médicos te han evaluado hoy? perdí la cuenta. Perdiste Pero la te puedo hablar de ciudades. Te puedo hablar de ciudades. Vamos de este a oeste. Ok. Catania, Roma, Bari, Gaeta, Barcelona. En una oportunidad, mis exámenes los vio un médico en Madrid, Caracas, Maracaibo, Miami, Managua, Ciudad de México, Houston. y aquí en Y muchos. Miami ha visitado ya varios. Oye, a mí me En complace Miami, mucho que el médico todos. donde te envié, que fue profesor mío, el doctor Sergio Saquetoni, y te resultó útil de verdad. Yo te lo recomiendo Excelente. altamente porque él de verdad es una persona excepcional como ser humano y también un excelentísimo profesional. Y tú sabes que tú como yo, que de la calidad humana de la que adolecen los médicos Así es. y también adolecen de esa medicina clínica, que es escuchar al paciente y uno no puede poner eso como una caja cuadrada. A que esto, en medicina siempre me enseñaron a mí, en medicina 2 y 2 no son 4. Exacto, exacto. 2 y 2 no son 4, hay que escuchar. Entonces, el paciente te dice a ti, no, porque yo tengo una prima. Y está, pero ¿qué? Pero tienes descendientes europeos. ¿De dónde son? De Italia. Algo está pasando. Eso se llama epidemiología. Eso se llama, Exacto. y uno tiene que evaluar la incidencia, tomar en cuenta la incidencia de las enfermedades en ciertos grupos étnicos, en ciertos grupos de razas para nuestros espectadores y nuestros Claro, oyentes. es que tenemos el código genético, que eso quiere decir que es una condena de muerte, que te va a pasar eso. No, porque también tiene que ver con la epigenética. ¿Que es la epigenética? Todos esos factores que nosotros, algunos los podemos controlar, otros no. Algunos Alrededor de. factores son externos, claro, algunos tienen que ver con la alimentación, algunos tienen que ver con los cuerpos extraños. Entonces, muchas de estas personas son portadores de estos genes, pero no se les manifiesta, como por ejemplo mi mamá. Yo estoy prácticamente segura que mi mamá es portadora porque obviamente ha seguido la línea de todo ese lado de la familia, pero ella no ha tenido la epigenética que le dispare ese gen. Claro, no Mi tiene nada abuela sí lo artificial tuvo, colocado. claro, mi abuela lo tuvo. En el caso de mi abuela, yo estoy segura que fue el estrés de las 2 guerras mundiales, de haber estado sin mi abuelo durante casi 10 años sin saber que estuviera vivo o muerto, de tener que agarrar su muchachera y montarse en un barco a irse a un país donde ella juraba, le decía a la gente, ¿no? Porque ella no sabía. No había la televisión que hay ahora, ni mucho menos internet, que la gente andaba en Guayuco y que vivían debajo de los puentes. Le decía a otro hermano, le decía, pero está muy bien entonces, porque por lo menos hay puentes donde la gente puede vivir debajo, entonces debe ser moderno el país.
o sea, había mucha incertidumbre y yo creo que eso también tiene mucho que ver la parte emocional. Después que a mí me dio el cáncer, han pasado muchas cosas en mi vida, para bien y para mal, pero también quise hacer una misión por mi país, por Venezuela, de investigar a gente corrupta, a gente que ha dañado el país, a gente que, por eso es que estamos regados por el mundo hoy por hoy, que extrañamos nuestro país. Y eso, mal que bien, también fue un estrés para mí. Por eso es que yo me alejé completamente, porque dije, yo no me puedo mejorar de salud mientras siga en esta actividad tan Me estresante. parece muy bien que lo hayas hecho, ¿eh? Porque mira, a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara y lo estés haciendo bien o lo estés haciendo mal. El hecho de que tú seas una persona pública que levanta el tapete para ver cuánto sucio hay debajo, eso trae consigo mucha mala vibra, como dicen por allí, mucha mala vibra de aquellos que se sienten descubiertos. Angie Pérez, una figura pública harto conocida aquí por la comunidad hispana en los Estados Unidos, ex participante del Miss Venezuela, es internacionalista, especialista en comunicaciones, intérprete, es la voz tras las alfombras rojas de Entertainment Television. Yo no me canso de repetir esto último, sobre todo, porque Oye, vale, mi yo lo tienes escuchaba abandonado, eso, yo escuchaba esa voz, y entonces yo recordaba cuando tú participaste del concurso, y digo, y esa muchachita habla así, ¿viste? hablaba como una mujer grande, que ya han pasado Tengo voz de mujer grande, así como Maite Delgado. una cosa así. Sí, porque déjame decirte, permíteme felicitarte porque lo hace. A mí me encanta como tú narras la alfombra roja. Hay otra Maite venezolana Delgado, también que Raquel la narra, Lares. pero yo ¿Cómo? prefiero como lo narras. Hay otra venezolana que también narra unas alfombras rojas en otro canal, En pero el otro canal, yo no puedo mencionar ese canal, no, no, yo sé ese cuento. competencia. Bueno, pero como yo no Mira, trabajo para ellos, yo pero puedo tú decir sabes lo que que yo a mí la me gusta quiero. más como lo haces tú, pues. Pero yo quiero mucho a Daniela Di Giacomo porque gracias a ella yo tengo este trabajo. Ella Qué me bueno que lo recomendó diga, es una lección para de que tú... humildad. No puedo mencionar el canal porque imagínate, me guindan. Pero Daniela, yo a Daniela la quiero mucho, 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 mucho. Y Ella es las muy dos fuimos mis varias. simpática. Sí, sí, Tú es le has un amor. advertido a ella que se revise, que se chequee, porque Tengo años que no, ella es descendiente tengo de años que no italianos hablo con ella. también. Mira, yo te digo una cosa, yo prefiero que cada una venga a preguntarme. ¿Por qué? Porque si tú le caes a la persona es así como muy invasivo. Entonces, eso sí, te puedo decir que a mí me salvó la vida mis apures en 1997, Lucía Pérez, porque me la encontré en una peluquería y ella me dijo, mira, yo creo por ese cuadro clínico que tú has venido presentando y compartiendo en redes y esas enfermedades raras que no se encuentra una cosa con la otra y no dan solución, yo creo que tú tienes síndrome de Asia por A, B, C, D y te invito a que visites este link. Mira, cuando yo me metí en ese grupo que se llama Breast Implant Illness by Nicole en Facebook y empecé a leer las historias, eso era que lloraba y lloraba desconsolada porque yo decía, no, no puede ser, o sea, no soy la única, número uno, número dos, no estoy loca, número tres, ¿cómo es posible que este sea un problema tan grande y la comunidad médica sigue tratándonos de hipocondríacas? O sea, Sí, porque como cursa wow. con depresión y ansiedad, y Uh cuando uno tiene -huh. algo físico, un dolor físico, uno quiere ser escuchado y siente la ansiedad de que te oigan, te presten atención y te ayuden a solucionar el problema. Tú sabes No, que no esto es un vamos a hablar de programa que eso. se caracteriza por manejar un lenguaje de altura y de Sí, presentar invitados de altura. Entonces, de ese sí. tipo de personajes yo no hablo. Aunque debo decirte que mencioné algo que una persona con esas características hizo públicamente a Uh propósito -huh. de que estuvimos hablando en el viernes de salud mental acerca de todos los peligros y los riesgos que están corriendo nuestros niños y nuestros adolescentes actualmente, sobre todo nuestros adolescentes, con estos movimientos raros que hay en el mundo de LGBT, todas esas letras y el lenguaje inclusivo y la educación sexual y reproductiva para los niños desde la edad maternal, pero eso sí, La mutilación enfocadas de hacia allá. partes,
La Eso, mutilación de partes perfectamente saludables, que a lo sí. mejor en 5 años o en 10 años ese niño que se convierta en adolescente o en adulto se va a arrepentir de haberse mutilado allá abajo, de haberse hecho una doble mastectomía Bueno, o de ha haberse habido casos. de haber Mencionamos el caso del... convertido esta parte aquí en un pene de mentira. Y entonces es una mano que tú no puedes mostrar más nunca porque tienes un hueco Sí, donde te para falta la el piel. injerto, para tomaron de allí el injerto para hacer un pene. Uh -huh. Pero, Angie, que te iba a preguntar, ¿cómo está Gaby, tu hija? Enorme. Ella tiene ya 11, 12 años, tiene tu hija ya. Cumple 11 a finales de este mes. Pero tú sabes que tú debes considerarte una mujer afortunada. Bueno, yo supongo que sí. Bendecido. Porque este largo peregrinar, tu esposo ha sido un pilar fundamental de apoyo para ti. Que con dolores, con crisis, con migrañas, con dolor en la columna, porque además de eso, del problema que te ha traído la presencia de las prótesis, también tienes una espondiloartritis, de la cual vamos a hablar la semana que viene con tu traumatóloga. Él es mi bendición. ¿Qué te puedo decir? Sí. Angie, ¿qué recomendación, aunque tú dices que no quieres ser invasiva con nadie, pero tú eres una figura pública, tú eres una figura influyente? ¿Qué recomendación en estos minutos finales que nos quedan le haces tú a las mujeres, sobre todo a las muchachas, que atraídas por esa vida de oropel, deslumbradas por los concursos de belleza, creen que esos parámetros son los que las van a llevar a ella al triunfo? Marisa Sayalero no tenía implante, Irene Sáez no tenía implante, Bárbara Palacios no tenía implante, Alicia Machado, que yo sepa, tampoco tenía. No, sí tenía, sí tenía. Para cuando ¿Cómo? ganó el Miss Universo, sí tenía. Eh, ajá, María Gabriela Ajá. Isler, no sé, Creo que porque tiene. pero bueno, nuestra Miss Universo por excelencia, que son Marisa, Irene y Bárbara, ellas no tenían implante. No, Dayana, no sé, sí los pero tiene. ¿qué recomendación le haces tú a las muchachas sobre esto? Mira, yo te digo, ese patrón de belleza imposible no lo puede cumplir nadie. Hasta una mujer tan hermosa como Bárbara Palacios, ella tendrá sus inseguridades y lo ha comentado. Yo me he leído sus libros y comenta que tiene sus inseguridades, como todo el mundo, como es normal. Como seres humanos tenemos esas inseguridades. Ahora, de allí a poner en riesgo nuestra salud y que nosotras no podamos ser las mamás que deberíamos ser, las esposas que deberíamos ser, las hermanas que deberíamos ser, las abuelas que deberíamos ser, por vanidad, realmente vale la pena ese riesgo tan alto. Porque, ¿qué pasa? Eso es así como quemar cartuchos. Si yo quemo el cartucho con el implante mamario, vamos a suponer, y mi sistema inmunológico ya se volvió loco y ya dijo no más, no quiero ningún cuerpo extraño, no quiero ninguna inyección, no quiero ningún filler, no quiero nada. ¿Qué pasa si yo dentro de 20 años o 30 años necesito un marcapaso que me va a salvar la vida? ¿Qué va a pasar con mi sistema inmunológico? Va a decir, no quiero marcapasos, así como no quise los fillers, así como no quise los implantes mamarios. Ya yo quemé los cartuchos. ¿Realmente tú quieres quemar ese cartucho que te puede comprometer tu adultez y tu vejez de compartir los últimos años que tienes con tus hijos y con tus nietos por un par de tetas de plástico, porque las arrugas se vean planchaditas, porque tengo los labios así? O sea, de nuevo, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero ¿a qué precio? Y además, una persona que te ama te va a amar como tú eres. Mi esposo, yo tenía terror porque yo decía, mi esposo siempre me ha conocido con los implantes, ni yo me acuerdo cómo me veía yo sin implantes. Yo Y ahorita tampoco. estoy mucho más gordita, o sea, a mí me cambió el cuerpo por completo, yo lo llamo ahora el puerquito, o sea, este puerquito está distinto, ese es el puerquito medio jabalí, pero cuando me hicieron el explante, yo tenía el temor de que él dijera, sabes, como que, ajá, ¿dónde? ¿Sí? Mira, de verdad que Dios hace las cosas perfectas. Y él me dice que le gustan más mis senos naturales, que lo que jamás le habían gustado los implantes. Y eso que, pues creo que se los usó lo suficiente, ¿no? Vamos a hablar claro. Sí, o sea, pero para mí fue una tranquilidad, pero sí también conozco otras mujeres que lamentablemente después del explante han terminado divorciadas. Es duro porque uno tiene que prácticamente escoger entre la belleza creada como mujer,
con ese canon inalcanzable, o tener salud para poder ser tú, para poder ser madre de tus hijos y realmente esposa. Porque ¿de qué te sirve una esposa que visualmente sea perfecta, esculpida, si todo el tiempo se siente mal y todo el tiempo está enferma y todo el tiempo tiene dolores crónicos? O peor aún, una esposa bellísima que entonces de repente le dio el cáncer de célula anaplásica grande y se murió. Ahora te quedaste sin esposa, muy linda era, pero ya no está. Entonces realmente estamos sopesando el riesgo de tomarnos tan a la ligera el cuerpo y de entrar a quirófano así como que fuera, me voy a sacar una muela, que también tiene sus consecuencias, ¿no? Es para Muy pensar. reflexivo tu mensaje final, Angie. Yo quiero agradecerte de verdad que tú has hecho un esfuerzo todas estas semanas para mantenerte en contacto conmigo y brindarme esta entrevista, que es una experiencia de vida y que ojalá llegue a los oídos, a los corazones y sobre todo aquí a lo que llaman cerebro de muchas mujeres y muchos colegas médicos también. ¿Ok? Que no podemos ser tan inescrupulosos solamente por el cochino dinero. No, de verdad Amigos, que muchas gracias porque me has escuchado llorar en mis sufrimientos, en mis inflamaciones, o sea, auxilio. Él dice, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? bueno, pero ya vas encaminada, que es lo importante y hoy te sientes, Amén, y yo me siento muy amén. contento por eso. Gracias, Muchísimas de gracias, verdad. Angie, de verdad que sí, saludos a tu esposo, las bendiciones para Gaby, tu hija, y bueno, nos despedimos. Amigos, ella fue Angie Pérez, esto para todos ustedes, y yo, Eliezer Elviter, se me cuidan muchísimo, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Dios los bendiga.